Hola, iglesia querida, bienvenidos a todos, un gusto de verlos. ¿Cómo están? Me alegro mucho. Hoy tengo la bendición de poder, como apenas no ando con la tecnología como anda con el pastor, yo ando todavía con las hojas. Así que confío un poco más en eso que en la tecnología por ahora. Así que bueno, un gusto poder estar aquí con ustedes y traerles algo que entiendo el Señor ha puesto en mi corazón. Y un poco también en la relación de lo que el pastor hablaba el domingo pasado. El pastor hablaba un poco de las decisiones que tomamos basados o en las influencias o basados en el poder que nos da el Espíritu Santo para tomar decisiones por ahí sobrenaturales para nuestras vidas. Y a mí ese tema justo había tocado una parte muy personal en mí por haber transitado hacia un tiempito una situación que se las comparto brevemente. Fui víctima de una estafa hace un tiempo a partir de un artículo que yo quise poner en venta, que puse en venta por internet. De paso, esto también les abre los ojos a todos. Y en medio de esa situación, ahí aparece un cliente, se muestra muy interesado en comprar este artículo, convenimos una seña, supuestamente él me manda la seña, me manda el comprobante con todos los datos de él, de su cuenta y de los míos, pero todo de manera inmediata. Yo he hecho muchas veces operaciones de este tipo y jamás tuve ningún problema, y esto tenía mucha similitud con lo que yo ya había hecho en otras oportunidades. Y llegado el momento, no aparece la transferencia, me llama, me dice, che, hay un problema con el banco, no me permite, te va a hablar gente del banco porque bla, 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 no, está en stand-by, digamos, el depósito. Yo todo esto estaba trabajando y bueno, y justo en mi trabajo me permite, por mi puesto donde yo estoy, poder tomar estos segundos y poder hacer este tipo de cosas en el momento. Me llaman del banco, me llaman de esto y me van guiando, y para no hacérselas tan largas, ya cuando empiezo a caer en cuenta de que me habían metido la mano en el bolsillo, yo empiezo a orar al Señor. A todo esto siendo bombardeado con la persona que me estaba hablando, yo tratando de interpretar también en el interés de vender este artículo que tanto necesitaba negociar. Y empiezo a orar al Señor y pedirle, Señor, que esto sea para bien, o que esto se termine, que lo pueda solucionar, que pueda destrabar esta situación. Yo aún, en mi ingenuidad, que más de uno le debe pasar, yo he sido uno de esos que decir, cuando te enteras de alguien que cae en una estafa, decís, ¿cómo le va a pasar esto? ¿Cómo no te das cuenta? Pero sí, bueno, es fácil decirlo, pero cuando vos estás en los zapatos del que está cayendo, estás cegado y tristemente muchos podemos caer. Así que hay que abrir los ojos bien. Y en ese momento, cuando empiezo a orar al Señor, estaba solo sentado en un auto que tenemos ahí en la fábrica y empiezo a sentir un calor muy fuerte, muy interno, una cosa que me incomodó tremendamente. Y acto seguido corté, porque digo, esto es un fraude, esto es una trampa. A los segundos me empiezan a llamar y a llamar y a llamarme el que me hizo la transferencia, llamarme supuestamente el de banco, me llamó, ¿verdad? Logré que no fuera tan fraude, pero mientras tanto, y a lo que yo quiero rescatar, de que en ese momento, a pesar de que yo estaba solo frente a estos delincuentes, no me sentí tan solo y tuve a quien acudir. Y más allá de los resultados, el Señor respondió. Y el título de mi prédica, de este mensaje que humildemente les quiero entregar, se llama Tranquilo, no estás solo. Y es el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, el que estuvo conmigo en ese momento y yo no me di cuenta. Y a propósito justamente de eso les quiero hablar, del Espíritu Santo y de la relación y la importancia que nosotros le damos a Él.
Yo particularmente, y hago mea culpa de que muchas veces el Espíritu Santo lo he tomado como, como el segundo de Dios, como quien hace los mandados del Señor, y me he equivocado tremendamente. Y justamente este mensaje, a la medida que lo preparé, me hablaba directamente a mí. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Y qué relevancia tiene en mi vida? Esas eran mis preguntas. Y el Espíritu Santo, como todos saben, es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y subrayo personas. Porque hasta el momento yo lo había valorado como un poder, como una fuerza, pero no como una persona. Y si bien es un solo Dios, que por ahí es bueno aclarar, no son tres dioses, es un solo Dios personificado en tres personas, en el Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Amén. Y lo curioso es que al ser una persona como tal, piensa, siente y actúa. En conclusión, es la fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo. Y buscando un ejemplo de por qué y cómo es que es una persona y que Él se puede entristecer, el Señor me llevó a Efesios 4:30 y que dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Amén. Él nos ha sellado a nosotros y está permanentemente con nosotros. No cuando nosotros creemos que Él está y capaz que está ocupado con aquel. No. Él tiene la capacidad, tiene el poder de estar con cada uno de nosotros las 24/7. ¿Y cómo es esto que está con nosotros? Los llevo a otro pasaje, que está en Romanos 8:9, y que dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros en el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos bautiza con su Espíritu Santo. Amén. A partir de ese momento, Él empieza a morar en nosotros y empieza a hacer una obra en nosotros. La obra del Espíritu Santo es muy vasta, es muy grande. Debería llevar muchísimas prédicas para poder abarcar en alguna medida todo lo que Él hace. De hecho, de punta a punta en la Biblia, el Espíritu Santo está en cada uno de los 66 libros que la componen. Entonces es difícil poder dimensionarlo. Pero voy a tratar de resumirlo en algunas pocas palabras. Para eso los voy a llevar al Evangelio de Juan 16, versículos del 7 al 11, y que dice lo siguiente. Jesús le estaba diciendo, hablando con los discípulos, un tiempo antes de ser entregado en la cruz, y dice la palabra así. Bueno, yo lo tengo en otra versión, pero se la voy a tratar de leer. Bueno, la voy a leer en la versión mía, vamos siguiéndola en la que está ahí. Dice: ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Amén. Después siguen 3 versículos más,
que lo voy a desglosar, y dice, en estos últimos términos que habla de pecado, de justicia y de juicio, dice en el versículo 9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. El Espíritu Santo obra en esta situación convenciéndonos del pecado, trayendo a nuestra mente y a nuestra conciencia de que estamos pecando. Esto nos lleva inmediatamente a pedir perdón a Dios y a arrepentirnos y a fortalecer de esta manera nuestra relación con Dios. En el versículo siguiente habla de la justicia. En el versículo número 10, la justicia, dice la palabra, está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El Espíritu Santo en esta oportunidad obra en nosotros, haciéndonos entender que la única forma de ser perdonados y la salvación vienen pura, única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo y su sacrificio. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. El versículo 11 habla del juicio. Y dice la palabra, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Si bien nosotros, como hijos de Dios, somos libres de toda condenación porque el Señor Jesús ya clavó toda acta que nos era contraria en la cruz, nosotros tenemos que dar explicaciones seguramente al Señor el día que partamos de la tierra. ¿Qué hemos hecho aquí con lo que Él nos ha dado? Hermoso sería poder llevar todos muchos frutos al Señor y decir, Señor, hice todo esto. Justamente el Espíritu Santo nos lleva y nos insta a vivir una vida donde podamos justamente cosechar, tomados de la mano del Señor, buenas obras, para que cuando el Señor nos reciba, no vayamos con las manos vacías. Amén. Muy bien. El Espíritu Santo se enfoca en glorificar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay que perder de vista, que es muchas veces lo que me pasó a mí, el poder y lo que hace el Espíritu Santo para que el Señor sea glorificado y nosotros por Él podamos llegar al Padre. El Espíritu Santo también imparte vida. Es otra de las obras que hace el Señor. Y cuando hablamos de impartir vida, escuchaba o leía la palabra que está en Juan 3, cuando habla de Nicodemo, este fariseo judío que se presenta ante Jesús. Y le plantea y le dice, Rabí, maestro, reconozco que Dios está contigo por las señales que tú haces. Y Jesús, ahí nomás, entendiendo por dónde venía la mano, le dice que tenía que nacer de nuevo. Y aquel que no naciera de nuevo no podría entrar al reino de los cielos. Obviamente Nicodemo no entendió desde la lógica humana y le dice, ¿cómo puede ser que pueda yo volver a nacer en el vientre de mi madre siendo ya mayor? Y Jesús no se refería a eso. Jesús se refería de la siguiente forma. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, estábamos muertos espiritualmente. ¿En qué sentido? Muertos, entiéndase, separados de Dios. No muertos físicamente, muertos separados de Dios. Desde el momento que recibimos en nuestras vidas al Espíritu Santo, cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón a Jesús, nosotros somos bautizados y es ahí donde el Espíritu imparte vida, que es de lo que les venía hablando. Amén. También el Espíritu Santo es conocido como Consolador. Consolador, la palabra griega que se utilizaba en aquel momento mucho para mencionar al Espíritu Santo era Paracleto. Esta palabra se divide en dos partes. Para, que
que significa al lado de uno, y kleto, que significa llamado. En definitiva, el Espíritu Santo era llamado a estar al lado nuestro. Así se traduce esa palabra griega. Y Jesús promete la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y para eso los voy a llevar al libro de Juan nuevamente, capítulo 14, versículo del 15 al 18. Y dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, nos dice el Señor, vendré a vosotros. Ahí les deja bien en claro y les deja esa gran tranquilidad a un grupo de discípulos que iban a perder a su líder. Físicamente se iba a ir y le era difícil discernir a ellos todavía la partida de Jesús y quedarse solos. Y les da esta palabra para tranquilizarlos y dice: quédense tranquilos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar un consolador. Amén. Y ellos ya tenían a Jesús y al Espíritu en su corazón. Y en aquella época, dice en Hechos 9, relata de que las iglesias crecían abundantemente en la zona de Galilea, Judea, Samaria. Lo hacían en paz y lo hacían caminando en temor del Señor. Y parece que era fácil la cosa, pero en aquella época las iglesias primitivas estaban todo el tiempo hostigadas, perseguidas, acechadas, maltratadas. Muchos morían en el intento. No era una tarea fácil. Pero mientras tanto el Evangelio dice que ellos estaban en paz. ¿Y esa paz quién te lo puede dar? ¿Una fuerza, un fantasma, algo místico? No. El Espíritu Santo que estaba en ellos hacía que estas iglesias prosperaran. Amén. Eso nos tiene que quedar en claro, la fuerza, el poder de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también en nosotros, cuando está en nosotros, ya estamos hablando de que el Espíritu está en cada uno de nosotros, genera frutos también. Ya muchos lo conocen, yo simplemente se los voy a mencionar, que esto está en Gálatas 5, para aquel que quiera escudriñar más la palabra. Esos frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Todos estos frutos son manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. De otra forma, estos frutos, por más que pusiéramos nuestro mejor empeño, no sería posible. Por ejemplo, y muchos capaz que puedan entender esto cuando haciendo memoria de cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Antes era fácil poder perdonar a alguien que te hizo algo, amar a una persona que te odia o que consideras que es tu enemigo. ¿Te era fácil? No, para nada. ¿Te era fácil tener actos de bondad con alguien que ni siquiera te daba gracias? O que simplemente no te caía bien. ¿Te era fácil tener paciencia en medio de circunstancias de presión, de estar? ¿Te era fácil? Seguramente que no. Mira todos los frutos que tal vez hoy estás cosechando, porque el Espíritu Santo está y mora en vos. Y solamente Él y su poder que yace en nosotros, que mora en nosotros, es el que produce estos frutos. ¿Sí? ¿No es maravilloso? Gloria a Dios. Lo voy a llevar al Evangelio de Ezequiel, a la palabra de Ezequiel 36, 27, donde dice el Señor:
Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obtener mis ordenanzas, de obedecer, perdón, mis ordenanzas. Nosotros no nos es fácil, como veníamos hablando, de poder cumplir con los estatutos del Señor. Pero Él dice, pondré mi espíritu en ustedes para que lo hagan. O sea, no solamente que da frutos el Espíritu Santo, sino que aquello que nos ordena nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo está ahí también para ayudarnos a cumplir y caminar en la dirección que el Señor nos propone. ¿Sí? ¿Y a través de qué el Señor nos instruye? A través de su palabra. ¿Y quién inspiró la palabra escrita? El Espíritu Santo. Amén. Así es. El poder de Dios manifestado en la persona del Espíritu Santo fue quien inspiró a cada uno de los escritores en distintos tiempos, porque muchos escribieron a distancia de los sucesos, pero el Espíritu Santo trajo revelación y fue quien inspiró este manual de instrucciones que tenemos nosotros los cristianos para guiar nuestra vida, para llenarnos de sabiduría y tomar buenas decisiones. Amén. Y esto lo corroboramos en 2 de Timoteo 3:16, que la palabra dice así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Vale decir que el Espíritu Santo nos ilumina cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra. Y es bueno que tomemos esta costumbre de orar al Espíritu Santo a la hora de cuando vamos a leer una palabra o vamos a recibir una palabra, para que el Señor, el Espíritu Santo, escudriñe nuestros corazones y nos revele lo que la palabra nos quiere decir. Por ahí muchas veces hasta la misma palabra en distintas instancias de nuestras vidas puede el Espíritu darnos algún significado especial para ese momento. Amén. De otra forma, si no lo hiciéramos a través del Espíritu Santo, la interpretación de la palabra, caeríamos simplemente que la Biblia es un libro de historia, un libro de cuentos para algunos. Esto toma relevancia en nosotros al ser sellados por el Espíritu Santo, que Él es el que nos manifiesta el poder de la palabra. En Efesios 1, Pablo ora a los fieles de Efesios, ora el Señor para que los fieles que están en Éfeso, en la iglesia, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Esa es otra forma en que nosotros corroboramos. Él pidió al Espíritu Santo para que su iglesia tenga ese discernimiento, esa iluminación por parte del Señor. Y a partir que nosotros recibimos la palabra, ¿qué sucede en nuestras vidas? Empezamos a leerla, a entenderla, y nuestra vida es transformada. Ahí empieza el Espíritu Santo también a transformar nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos confronta frente a un espejo. Porque como decíamos, Él se encarga de glorificar a Jesús y utilizando la palabra, Él nos muestra a Jesús glorificado, poderoso, su misión, los milagros, lo que Él hizo por nosotros, su muerte, su resurrección. Y nos confronta a nosotros y nos hace ver en ese espejo también nuestra cara. Y nos lleva a esa transformación, a que en esa imagen que se contrapone con la nuestra, de pecadores y de una vida que estamos tratando de encarrilar, de cada vez a medida que nos adentramos en la palabra, el Espíritu Santo nos va transformando para parecernos cada vez más al carácter de Jesús. Amén. Esa es la misión del Espíritu Santo guiándonos a través de la palabra. Y también sabemos que cuando ya estamos en este camino,
el Espíritu Santo nos dota también de herramientas que llamamos dones. El Espíritu Santo es quien nos dota de todo instrumento que necesitamos, pero no para gloria nuestra. No es para que nosotros nos hagamos ver, sino para que nosotros los pongamos al servicio de los demás, de su iglesia. Y no nos llevemos nosotros la gloria, sino que la gloria sea para Él. Hay distintos dones, y lo voy a llevar a este último versículo, esta última lectura, que está en 1 Corintios 12, del 1 al 7, y que dice así. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu, el mismo Espíritu, es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Amén. Esta palabra afirma lo que yo les acabo de decir. Así que aquellos que aún no consideren tener algún don, pídanle y mostrémonos predispuestos al Espíritu Santo para que Él nos dé ese don que queremos utilizar al servicio de los demás. Y para aquellos que tengamos algún don ya puesto al servicio de los demás, cuidémoslo, honramos al Señor a través de ese servicio, honramos al Señor a través de esa herramienta, no nos lo creamos, sino que humildemente crezcamos en ese don para llegar y ser cada vez más excelente en eso que es para nuestro Señor y para nuestros hermanos. Amén. Entonces, Manu, si te molesta un segundito, gracias. Vamos a repasar entonces. Vimos entonces primero que el Espíritu Santo es una persona, amén, y se manifiesta como el poder activo de Dios en nuestras vidas. Lo segundo que vimos, cuando somos bautizados, recibimos al Espíritu Santo y ahí empieza a actuar en nuestras vidas. Lo tercero que vimos, Él nos trae convicción de pecado, arrepentimiento y corrección de nuestra forma de vivir. Lo cuarto que vimos, Él nos consuela en medio de las circunstancias, trayéndonos paz y esperanza. Lo quinto, Él hace crecer frutos en nosotros para que podamos ponerlo por práctica y podamos crecer todos juntos en armonía, llevándonos bien para buenas obras. Lo sexto, Él inspiró las Escrituras y nos trae revelación de que quiere enseñarnos y nos confronta con nuestra realidad, nuestra vida que llevamos, con lo que Dios quiere para nosotros. Y lo séptimo, Él reparte dones a cada uno de nosotros para ponerlo por obra. Amén. Muy bien, quiero terminar esta palabra con una frase final que me gustó muchísimo y que engloba lo que el Señor puso en mi corazón para hablarles hoy. Se trata de una palabra escrita por el doctor Jerry Bridges, que falleció ya en el año 2016, es autor cristiano, era orador, y él pertenecía a una organización cristiana en Colorado, Estados Unidos. Y él nos dejó esta palabra. Y escuche bien, iglesia, porque es un resumen hermoso de lo que quiero transmitirles. Tenemos que prepararnos para la tarea y comprender que somos responsables de nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Debemos considerar que hemos muerto al dominio del pecado y que ya no tiene dominio sobre nosotros. Que Dios nos ha unido
con Cristo resucitado en todo su poder y nos ha dado al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Solo al aceptar nuestra responsabilidad y apropiarnos a las provisiones dadas por Dios, podremos progresar en la búsqueda de la santidad. Amén. Muy bien, ahí donde estás, te animo a que cierres tus ojos y juntos vamos a orar al Señor, y en especial quiero que te conectes con el Espíritu Santo. Él está en vos. Él quiere escucharte. Y estrechar esta relación contigo. Amado Espíritu Santo, te quiero pedir perdón por entristecerte, por minimizar tu poder, por muchas veces creer que soy autosuficiente y que puedo tomar mis propias decisiones. Gracias, oh Dios, por poner tu Espíritu en nosotros, por transformarnos día a día con su poder, con tu palabra. Gracias por guiarnos en esta vida que es difícil, es dura, es maravillosa a la vez, y que en cualquiera sea la circunstancia te necesitamos. Gracias por santificarnos, porque somos separados para ti, Señor, para buenas obras. Queremos más de ti, necesitamos más de ti. Creo que nunca es suficiente. Queremos crecer en esta relación contigo, Espíritu Santo. Queremos que tú sigas revelando todo lo escondido en las palabras que leemos en tu Santa Biblia, en las Santas Escrituras. Predisponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, para que esto suceda. Tomamos la responsabilidad de no echarte la culpa a ti por nuestros actos, sino de hacernos cargo de la parte que nos toca y recibir de ti todo lo maravilloso que tienes para nosotros. Abrimos nuestros brazos espirituales, oh Señor, para recibir y llenarnos con tu unción, Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, y ocupa cada lugar, barriendo y eliminando de nuestros corazones todo aquello que no nos sirva, todo aquello que nos pesa. Aprovecha, hermano o hermana mía, a despojarte en este momento de todas tus cargas, de todas tus luchas, y empezar conscientemente a partir de este momento a involucrar a la persona del Espíritu Santo en tu vida, en tus decisiones, en tus proyectos, en tus anhelos. Pedirle al Espíritu Santo que te manifieste y ponga en tu corazón aquello que Dios quiere para tu vida, aquellos propósitos para los cuales el Señor te creó. Hoy no es casualidad que estés aquí. El Señor quiso que estuvieras en este momento y escuchando esta palabra. Que el Señor, en su gloria, los llene, mis hermanos, los complete y los guíe permanentemente y en cada circunstancia de su vida. Padre, quedamos a ti darte la gloria, el poder, la honra, la adoración. Todo sea siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo creíste, ¿por qué no le levantó un fuerte aplauso al Señor?